Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Roa, estudiante de Administración de Empresas, y hoy le presentaré la prestación de servicios y asistencia contable. Esta sección presenta la problemática central que enfrentan las empresas chilenas recién formalizadas que no llevan una contabilidad adecuada. La legislación chilena es estricta y exige el registro formal de todas las operaciones financieras y tributarias para la presentación de impuestos. La falta de este registro adecuado expone a las empresas a riesgos inmediatos, destacando dos problemas principales: las multas y sanciones fiscales y dificultades para acceder a financiamiento, inversión o préstamos. Esta diapositiva sienta las bases para explicar por qué es crucial una correcta asistencia y manejo contable desde inicio de las operaciones de una nueva empresa en el país. Los objetivos específicos presentados se centran en dos áreas principales. 1. La mejora de la contabilidad y conformidad fiscal. La meta es optimizar y clarificar los procesos de registros contables. Como resultado esperado es obtener cálculos correctos para eliminar errores y variaciones, especialmente en multas e intereses derivados del pago atrasado de impuestos. 2. La transparencia y el cumplimiento legal. Como meta tenemos aportar claridad a la información de la empresa y, como resultado esperado, asegurar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones legales. En esencia, buscan una contabilidad precisa y para evitar costos fiscales adicionales y garantizar el cumplimiento normativo. Para el desarrollo de esta presentación, surgen algunas preguntas relevantes que pueden ayudar a la claridad de este proceso. 1. ¿Cómo se pueden calcular los intereses para mayor detalle de pago? 2. ¿Cómo la empresa puede saber con más detalle de la variación de las multas? 3. ¿Qué herramientas matemáticas se pueden utilizar para la variación? Y 4. ¿Qué expresión algebraica simula la variación de los intereses y las multas? Estas preguntas, como dije anteriormente, nos ayudarán a desarrollar esta explicación de este proyecto a medida que pasen las diapositivas. En este trabajo será necesario aplicar información de la carrera que se está cursando, que, como dije cuando me presenté, es Administración de Empresas, y estos conceptos de las asignaturas son las siguientes. Tenemos el cálculo de intereses, multas y reajustes, que es contabilidad básica, la utilización de páginas de cálculo para mayor entendimiento de las variaciones en base a ajustes y variaciones de intereses, multas e impuestos como funciones y progresiones básicas, el análisis de la variación y definición de expresiones algebraicas que se adopte al modelo aplicado para la contabilización, que esto, igual como en el punto anterior, son las funciones y progresiones básicas. Ante las preguntas antes mencionadas, comenzaremos con el desarrollo y el primer punto es el cálculo de los intereses. El cálculo tradicional era el interés de 1,5 mensual sobre el monto reajustado por cada mes o fracción de mes de atraso. A medida que el plazo de pago de impuestos se atrase, se realiza un reajuste del IPC modificando el monto para próximamente calcular la tasa de interés. El cálculo actualizado. Actualmente el Servicio de Impuestos Internos publica una tasa de interés diaria que se aplica sobre el monto ajustado desde el día siguiente después del vencimiento hasta la fecha de pago. Aquí se puede ver un ejemplo práctico en donde tenemos un impuesto deudado base de 1 millón. El monto reajustado por IPC es de 1.030.000 con una tasa del 0,03 y la tasa de interés diario sería el 0,05 o como 0,0005 a decimal diario. Los días de atraso son 210 expresados en días, ya que equivale a 7 meses, y la fórmula quedaría el monto reajustado por la tasa de interés diaria por los días de atraso, dando un total de 144.200 pesos. El punto número 2 es sobre la información de la variación de las multas. La multa se calcula sobre el monto reajustado y con intereses, y su porcentaje depende del tipo de infracción. Si hay pago deudado,
es un 10% sobre el impuesto adeudado si el atraso es hasta 5 meses, que esto equivale a un 2% adicional a los meses de atraso. Acá hay un ejemplo práctico. Si tenemos una deuda de 1 millón, que es un monto con reajuste, y se pagan 7 meses de atraso, el procedimiento es el siguiente. La multa base, como se mencionó anteriormente, es de 10%, más el 2% por los 2 meses extra, dando un 14% aplicado al millón con reajuste, dando un total de 140.000 pesos. El tercer punto son las herramientas matemáticas. Este segmento establece el marco metodológico del trabajo, destacando la integración esencial entre las herramientas matemáticas y la aplicación práctica del conocimiento contable. El objetivo es asegurar la precisión en los cálculos financieros, utilizando un conjunto de nociones matemáticas fundamentales. Las operaciones básicas, que se emplearán la suma y la multiplicación, el cálculo financiero, que se hará uso de la aplicación porcentual y decimal, cruciales para la determinación de valores. Modelado y análisis, se utilizarán herramientas avanzadas como el GeoGebra para modelar y entender el comportamiento de las funciones y progresiones aplicadas a escenarios contables. Además, la metodología se apoyará en fuentes regulatorias oficiales, como tablas de tasas diarias y anuales del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión del Mercado Financiero, como mencioné anteriormente, para la cuantificación precisa de las obligaciones. El resultado final se sintetiza en la fórmula general para el cálculo de un monto adecuado, que es el monto total a pagar igual al impuesto con reajuste más intereses más las multas. En resumen, esta sección detalla las herramientas cuantitativas necesarias para la correcta liquidación y análisis de los compromisos financieros. En el punto número 4 es las expresiones algebraicas. Esta sección se enfoca en la aplicación directa de las herramientas matemáticas introducidas previamente, utilizando la plataforma GeoGebra para modelar y calcular los componentes de un pago por atraso. El objetivo es demostrar con expresiones algebraicas la determinación precisa de los intereses y las multas que se añaden al monto original adeudado. El cálculo se centra en el siguiente monto base y sus componentes. El monto original es de 1.030.000, que es un monto con reajuste. La fórmula del interés se modela en la función de interés fx de 1.030.000, que es el monto reajustado, el 0,005x, donde el x representa el número de días. La evaluación de fx se reemplaza la x por el 30, asumiendo 30 días de atraso, y resulta un total de 15.450. La fórmula de la multa se modela la función de multa hx igual a 1.030.000 por 0,02x, la evaluación de H1, donde x parece representar un periodo o unidad de multa, resulta de 20.600 pesos, y el monto total se representa en la fórmula obteniendo la suma del monto reajustado, los intereses y la multa, como se ve en el ejemplo aquí a mi izquierda. En resumen, esta diapositiva ilustra cómo las funciones y expresiones algebraicas se utilizan para cuantificar los recargos por mora, llevando a la determinación del valor final a pagar. Las secciones presentadas marcan la transición de la aplicación estática de las herramientas matemáticas a un análisis dinámico y gráfico de las obligaciones financieras. En la primera fase, la cuantificación precisa, se establece el cálculo exacto del monto total a pagar, que incluye el capital reajustado, los intereses y la multa. Se detalla cómo las funciones fx y hx en GeoGebra y modelan y determinan estos recargos, llevando al primer monto total de 1.066.050 pesos. La segunda fase, modelado de la variación,
Partiendo de ese monto inicial, esta sección introduce la variabilidad de la deuda, utilizando GeoGebra que se trazan en múltiples puntos de pago como A, B, C y D a lo largo del tiempo, y se deriva de una función de ajuste polinómico, representada como Gx. Esta función permite visualizar y predecir cómo crece el monto total a pagar a medida que aumenta el tiempo de atraso. En resumen, el propósito de estas dos diapositivas es doble. Primero, demostrar la expresión algebraica de una obligación financiera y segundo, modelar gráficamente la progresión de dicha deuda a través del tiempo. La última diapositiva resume las conclusiones derivadas del ejercicio de aplicación de herramientas matemáticas a la contabilidad y el cumplimiento tributario. Estas conclusiones destacan tanto la importancia práctica del cálculo contable como la utilidad de herramientas matemáticas para su comprensión y precisión. Los puntos claves de las conclusiones son el cumplimiento tributario y su exactitud. La correcta aplicación de los cálculos contables es fundamental para el cumplimiento tributario, y el uso de tasas de intereses diarias publicadas por el Servicio de Impuesto Interno mejora significativamente la exactitud del cálculo. Y la utilidad de las herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas y las funciones algebraicas, como fueron modeladas en el GeoGebra, facilitan la comprensión de la variación de montos, de intereses, multas y reajustes. La integración de la contabilidad básica con funciones y progresiones demuestra la utilidad práctica de la asignatura de matemáticas en el ámbito financiero. Como fue mencionado en las diapositivas anteriores, se aplicó a asignaturas de la carrera cursada como la contabilidad básica, aplicando la normativa y leyes vigentes, el cálculo de reajustes, intereses y multas, y la asignatura de funciones y progresiones, aplicando las aplicaciones para cálculos, realizando fórmulas y gráficos de puntos para mayor visualización y aplicando expresiones exponenciales según su grado. Como última diapositiva se puede ver las páginas a las cuales se sacaron información para el desarrollo de esta presentación. Sin nada más que agregar, agradezco mucho su atención, profesor. Me despido cordialmente.